hay una oposición tan grande entre árabes e israelíes, aunque hay promesa para que en un futuro para algunas naciones árabes de que van a buscar al Mesías, pero van a seguir siendo enemigos por una sencilla razón. Vino por la desobediencia. Primero de Abraham y también de Sara. Y eso nos revela de que la Biblia es palabra de Dios, porque Dios nos ocultó esto. Oye, no voy a poner esto aquí, porque si Abraham es el hombre que yo escogí para que dé la descendencia del pueblo hebreo, ¿cómo voy a mencionar esto? Sí, porque es palabra de Dios y Dios nos oculta esto. Así que Dios va a revelar todo. Así que Ismael es el padre de la raza árabe. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y acuérdense que en este tiempo existía la esclavitud. La esclavitud Dios nunca la aprobó, ni tampoco la poligamia, pero existía, era la costumbre. Y estas costumbres se habían infiltrado, se habían introducido dentro del pueblo, ¿verdad? Porque Abraham no tenía que haber hecho esto, porque esto era poligamia, tenía dos, o tuvo dos en este caso, porque tenía a Sarai y podía también llegarse a Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, fíjese que la iniciativa vino de Sarai, pero los dos fueron culpables. Ya ven que Jehová me ha hecho estéril, y yo había recibido una promesa, oye, tú vas a tener un hijo. Y de ese hijo, que es el hijo de la promesa, yo voy a hacer una nación. Pero ellos, como humanos, ni Abraham ni Sarai se les olvidó lo que pasaba. Vamos a ver qué pasaba. Digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. De nuevo pues que te llegan a mi sierva, quizás tendré hija de ella, y aprendió Abraham el luego de Sarai un error. Lo hizo, pero está allí. Dios no lo ocultó, porque la palabra de Dios es clara, es diáfana. Y aunque Abraham es el padre de la fe, cometió errores, y este fue uno de ellos. Y bien caro hasta los días de hoy está padeciendo Israel por eso. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿qué culpa tienen los israelitas de lo que hizo Abraham? No, es que los israelitas también han sido rebeldes, porque el pecado está en lo mismo. Es como el pecado que viene de Adán. El pecado de Adán que nosotros heredamos fue el conocimiento del bien y del mal. Entonces, si alguno me dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Digo, tú no tienes culpa nada de lo que hizo Adán, pero tú tienes que hacer el bien y no el mal. Eso fue lo que le damos. Y Israel es lo mismo. O sea, aunque descendía de Abraham, no tenía que hacer lo mismo que hizo Abraham. O sea, cada uno es responsable por su propio pecado. Y Abraham dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, es lo que llamo yo. Y entonces, a veces juzgamos demasiado rápido, porque hay que entender la situación. Abraham tenía 86 años, Sara tenía como 78, porque Abraham le llevaba 9 años a Sara, así que 86, sí, como 78, 77, o sea, 9 años menos tenía allí Sara, era estéril. Y entonces ya Abraham tenía 86 años, y cuando él llegó a no vivían el promedio de los 1000 años que vivió la generación de Adán, la generación de Noé, ya el promedio de vida era unos 120 años. Así que es igual, es verdad. Ya esto ha pasado mucho tiempo, han pasado 14 años desde que Dios le dio la promesa. Pero es que Dios, hermano, da la promesa y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. No podemos apurar a Dios porque Dios tiene su tiempo. A veces cometemos ese error, queremos apurar a Dios, pero Dios tiene su tiempo, así que aprendamos a confiar en la promesa. Así que cuando Abraham tenía 86 años, dio a luz a Ismael. Sarai no supo esperar y confiar en las promesas de Dios, promesa que había dado Abraham acerca de su descendencia. Y dice aquí, confiemos y esperemos en las promesas de Dios, pues es un faltado. Tenemos que aprender de que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Ahora, la bendición de Dios sobre Ismael, porque a pesar de todo, Dios bendice a Ismael. Pero ¿por dónde viene la bendición de Ismael? Por Abraham, que Dios conocía su corazón. Que Abraham no era perfecto, Dios lo sabía como Dios. Igual que la bendición que Dios le dio a David, que no era perfecto, y de él vino por descendencia del Mesías. Así que por el amor a Abraham vino la bendición sobre Ismael. Y esa bendición la vemos hoy. O sea, es una
una bendición palpable, nadie la puede negar. Lo que pasa es que lo que dice la palabra la gente no lo quiere aceptar, entonces da explicaciones sociológicas o políticas o situaciones geográficas. No, la bendición de los árabes viene porque Dios bendijo a Ismael por amor a Abraham. Punto. Porque salió de los lomos de Abraham. Por eso vino la bendición de los árabes, la bendición de Dios sobre Ismael. El mundo árabe posee grandes riquezas, eso nadie lo puede dudar, y recursos naturales, entre ellos el petróleo, del cual se abastece gran parte de la producción mundial. La mayoría de los países árabes son ricos en petróleo. ¿De dónde viene esa bendición? De Abraham. Pero sin embargo los árabes no lo conocen. Aunque algunos árabes y algunos inclusive dentro del Islam tienen a Abraham, pero no de la forma que Dios quiere que lo tengan, porque entonces tienen otras creencias con otros falsos profetas que tienen como Mahoma y otros muchos más. Pero la bendición de los árabes viene por Abraham. Y los árabes en realidad tienen una gran bendición, son ricos, tienen petróleo. Y usted los ve aquí. Le digo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no pueda ser contada a causa de la multitud. Esa fue la bendición. También le digo al ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no pueda ser contada a causa de la multitud. ¿Cómo ha crecido el mundo árabe? ¿Cómo Dios lo ha bendecido? Y de ese mundo árabe han surgido los peores enemigos. Porque esto comenzó mal. Porque comenzó mal, porque si usted va a la historia, ¿qué fue lo que pasó con Agar? Agar empezó a menospreciar a Sarai, pero es que Sarai era la esposa de Abraham, el que había sido llamado por Dios para ser el que diera origen a su pueblo. Este odio comenzó desde allí. Y este odio, aunque allí no se diga de una forma directa, fue inculcado sobre Ismael y sobre su descendencia. O sea, descendientes. Son muy pocos los árabes que hacen alianza con Israel, aunque hay algunas naciones que sí, como Jordania, Egipto, pero la mayoría de los árabes odian a Israel. Lean la historia, leamos la historia bíblica. Agar comenzó a burlarse de Sarai y comenzó a morir a tal grado que Sarai le dijo a Abraham: "Oye, sácate de aquí, yo no puedo evitar". Algunos dirán que fue cruel, pero bueno, es que para que se cumpliera el plan de Dios, Ismael tenía que irse fuera, porque Ismael no podía tener posesión en la tierra de Israel, porque la promesa que Dios hizo a Abraham sobre Isaac, no se dio a Abraham. ¿Qué les parece? Fíjense, Dios no cambia. A nosotros sí cambiamos. Quizá si él hubiera ocurrido y hubiera sido un hombre, vamos a cambiar el plan. O sea, no, era para Isaac, vamos a dárselo a Ismael. No, la bendición era para Isaac, aunque Ismael tuvo su bendición, pero no tuvo lo mismo que Isaac. Ni tuvo la bendición eterna de la descendencia eterna que tuvo Isaac. Porque de la descendencia de Isaac viene un Mesías y de esa descendencia se lo hace. Pero el mundo árabe fue bendecido y está comprobado por la historia en la actualidad por el amor de Dios a Abraham, porque de Abraham vino Ismael. Y en cuanto a Ismael también que he oído, y aquí te le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho y multiplicaré mucho en gran manera, 12 príncipes generarán y haré de él una gran nación. 12 naciones. Después de multiplicarnos a 20 y pico de naciones árabes. Pero todo de dónde vino, ya Abraham. Cuando usted va a la historia, ahí Dios por el amor a Abraham. La bendición mayor, fíjense, la bendición mayor no fue para Ismael, aunque tuvo una gran bendición. Porque déjenme decirle algo, aunque los árabes tienen mucho dinero y tienen un gran poder económico, hay una pobreza extrema y la bendición de Dios. O sea, la bendición completa de Dios, por decirlo de una forma que ustedes me puedan entender, no fue completa sobre los árabes, porque la bendición completa era para Isaac. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía ya determinado, porque Dios conocía el corazón de Isaac y también conocía el corazón de Ismael. La propia historia nos ha dicho que en Ismael había odio, que en Ismael había represalia, y así fue, aunque al principio no parecía. Hasta los días de hoy, los árabes han odiado y han querido destruir a Israel. Acuérdense de las guerras que han habido 5 grandes guerras allí en Israel. Todas esas guerras han sido lideradas por el mundo árabe. Es más, han sido del mundo árabe, pero con un
un solo propósito: desaparecer del mapa a Israel. Claro, usted me dirá, bueno, Irán es de los persas, pero Irán también odia a Israel. Parece que eso viene de antaño, del imperio de los persas, del imperio babilónico. Pero estas guerras que han habido han sido guerras con los árabes. La guerra del 48, la guerra del 67, la guerra del 76. Todas esas grandes guerras han sido con países árabes. ¿Por qué? Porque hay un odio tremendo de los árabes hacia Israel. ¿Por qué? Porque la promesa completa o la promesa verdadera, por decirlo de alguna forma, no fue sobre Israel, aunque tuvieron bendición, era sobre Isaac. No tenemos que tenerlo presente, porque si no, no vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el mundo árabe tenga tanta prosperidad que lo tiene, en el sentido de como nación? Porque como pueblo, muchos de ese pueblo, la mayoría viven en una pobreza extrema, porque tiene la bendición por amor a Abraham, porque de Ismael vino Abraham, de Abraham. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora bien, el nacimiento de Isaac apareció la aparición de Dios a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años, 14 años después, o 13 años, pero 14 años cuando nació Isaac. Era Abraham de edad de 99 años, prácticamente imposible que pudiera haber nada de nacimiento. Cuando la creación de Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, no me vas a argumentar que ya tu esposa es estéril. Si Abraham tenía en este tiempo 99 años, Sara tenía 90. Ya humanamente no podía tener hijos, aunque lo hubiera sido estéril, pero tenía dos cosas. Por la edad podía tener hijos y además era estéril. Pero Dios le dijo: fíjense cómo Dios le comienza a hablar: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, es decir, Abraham, escúchame bien, ¿quién está hablando? El mismo que se te reveló aquí cuando te sacó de allí de Ur de los Caldeos, es el que te está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa ser perfecto es: confía en mí, cree lo que yo te voy a decir. Y claro, Abraham aprendió la lección, porque Abraham después, aunque no esté registrado allí, yo sé que dentro de su corazón dijo: me apuré, escuché a Sarai, nos apuramos, no debíamos haberlo hecho. Pero bueno, todo estaba allí y todo había sucedido y todo está, yo siempre digo que todo está dentro del plan eterno, porque todo tiene un propósito, ¿verdad? Porque para que se manifieste el poder de Dios sobre Israel, tiene que tener un mundo en contra de él. Y el principal mundo que tiene en contra de él, en primer lugar, está los árabes. Pero Dios se va a manifestar con su poder, aún en el tiempo del fin, aún cuando la batalla de Armagedón, aún cuando venga la batalla final, ya el poder de Dios se va a manifestar. Pero si esto no hubiera ocurrido, ese poder de Dios no se podía manifestar. Era como las plagas del faraón, que Dios envió al faraón. El corazón del faraón se endurecía, pero Dios quería magnificarse en su pueblo, glorificarse en su pueblo, y que el faraón, los egipcios, entendieran que había un Dios todopoderoso. Porque los egipcios eran paganos, eran idólatras, eran gente que adoraban dioses falsos. Así que todo lo que sucede tenemos que entenderlo, que está dentro del plan del propósito eterno. Así que a los 49 años se le apareció Dios otra vez a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a ver el cambio de nombre de Sarai, ¿verdad? Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo de la gente. Fíjense qué clase de bendición. A pesar de que, acuérdense que los dos se rieron, se rió Abraham y se rió Sarai, los dos rieron. Una locura. Estéril, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito y le cambió el nombre de Sarai por Sara, que tiene su significado, y lo vamos a ver. Ahora, la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios cumplida. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Escuchen bien, Dios se le había manifestado a Abraham, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Hermano, no juzguemos. Muchas veces no decimos esto que Dios está diciendo en su palabra. Esto no me cuadra. De esta situación, ¿cómo yo voy a salir? Hermano, Dios es el Dios Todopoderoso. Tenemos que creer en el Dios Todopoderoso. Así que Abraham se postró sobre su rostro después que Dios le ha hablado y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. O sea, no estaba ya en la capacidad de poder procrear, no estaba físicamente. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Es imposible. Pero es que Dios es el Dios de los imposibles.
dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. O sea, Abraham le estaba diciendo, ojalá que Ismael viva, porque aquí no hay otra opción. No va a haber descendencia mía, sino a través de Ismael. No, iba a ser a través de Ismael. Porque la descendencia de Ismael dio origen a los árabes, y la descendencia de Isaac, que era la descendencia de la promesa, iba a venir el pueblo de Israel. El hijo de la promesa se le llama Isaac. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. O sea, Dios no va a cambiar lo que él está diciendo. Israel va a ser su pueblo, es su pueblo, y va a cumplir su propósito hasta que llegue su reino. Así que él pensó que quizás pudiera cambiar su reino. Y Sara consiguió lo que era imposible con 90 años y estéril. Y Sara consiguió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que llega en Génesis 21, 2 y 3. 14 años después del nacimiento de Ismael, nació milagrosamente Isaac, conforme a la promesa de 14 años. Esos 14 años han cambiado la historia en todo el Medio. Porque por esos 14 años no haber esperado, hay un mundo árabe hoy por dentro, y que está en guerra. Y digo y repito, porque eso tengo que hablar. Y aunque hay algunas naciones árabes que han hecho alianzas y tienen alianzas de paz con Egipto y Jordania, con Israel, la mayoría no. Porque viene desde el tiempo de Agar, como creció a Saúl. Y entonces, Agar no era Ismael, mejor dicho, Ismael no era, su corazón no era como el de Isaac. Y vamos a ver cuando lleguemos a Esaú y Jacob, por qué Dios escogió a Jacob y no escogió a Saúl. Esto es lo mismo. ¿Por qué Dios escogió a Isaac y no escogió a Israel? Parece que Dios lo conoce todo. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Isaac era el que podía ser. Porque vino la descendencia de Ismael, no. Y la historia lo ha comprobado. Nacimiento de Saúl y Jacob, y oró Isaac a Jehová. No creo que vamos a dejarlo, no. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta el nacimiento de Isaac. Sí, porque lo otro vamos a ver en el próximo siglo. 14 años después del nacimiento de Ismael, nació realmente Isaac. En el próximo estudio vamos a hablar del nacimiento de Saúl y de Jacob. ¿Y por qué Dios? Porque quiero darle un adelanto, que lo voy a repetir en el estudio. ¿Ustedes no creen que Dios hubiera podido? Acuérdense que Saúl y Jacob eran gemelos. Y acuérdense que cuando salió Esaú, Jacob lo había agarrado por el peñal. Pero ¿no hubiera podido Dios hacer que Jacob hubiera nacido primero? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios tenía un propósito, un plan, que la gente entendiera que Dios escoge a la gente por lo que está en el corazón. Porque en aquel tiempo la primogenitura era una bendición. El primogénito era el que se llevaba toda la bendición. Por eso todo lo pasó mal. Pero Dios hubiera podido hacer que Jacob hubiera nacido primero. Para Dios no era nada difícil. Pero Dios quería dar una lección a su pueblo y a nosotros. Que Dios escoge porque mira el corazón. El corazón de Saúl no se parecía nada al corazón de Jacob. Igual que el corazón de Ismael no se parecía nada al corazón de Ismael. Hermano, esto nos tiene que enseñar que Dios es un Dios perfecto. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque esto nos enseña a conocer más a Dios. Cuando usted le dice a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo te amo, usted pues recibe una paz. Quiero terminar con esta ilustración, con este hecho histórico en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, en su ministerio terrenal, él escoge 12 discípulos. Sabemos que uno le impresionó, se fue Judas, pero Pedro le negó. Pero Pedro fue un hombre que amaba a Cristo. Y él se arrepintió. Y después Pedro fue un gran líder, que tiene los primeros capítulos de Hechos. Pero voy al pasaje donde el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: Simón, hijo de unas meanas. Y en la tercera parte, Pedro dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes.
si le amamos, si le queremos ser fieles, entonces en base a eso cumple su propósito con nosotros. Tenemos que amar a Dios, Señor, que nosotros, y es mi oración, Señor, que nosotros en verdad te amemos con todo el corazón, que nosotros en verdad demostremos con nuestros hechos que deseamos lo mejor en tu obra y que tú lo uses. Pero recuerda, Dios mira el corazón. Por eso han ocurrido todas estas cosas. Que decimos, ¿por qué esto no se arregló de otra forma? Porque Dios quería dar una misión. Dios mira el corazón nuestro. Ojalá que nuestro corazón sea un corazón sincero, un corazón que ame a Dios y que esté dispuesto a servirle sin ponerle ningún tipo de condición. Señor, aquí estoy, úsame conforme a tu misericordia. Vamos a orar. Señor, amado Padre, te damos gracias por todo. Te damos gracias por la historia del origen de tu pueblo. Te damos gracias por Abraham, por Sara, por Isaac, por Esaú y por todo esto que tomaron parte en esta historia. Pero Señor, comprendemos que tú miras el corazón, que tu propósito se va a cumplir, que tú tienes un plan eterno, pero que tú miras el corazón y la decisión que tengamos, que tú respetas, Señor, lo que nosotros decidamos hacer de acuerdo a tu soberana voluntad que nos concediste de creer y obedecer o no creer y no obedecer. Te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias porque tu palabra es fiel y te damos gracias porque todo esto está explicado aquí en tu palabra y si escudriñamos podemos descubrir que todo se ha cumplido conforme a tu plan. O ayúdanos, Señor, a serte fiel y a poder vivir cada día como hijos tuyos, obedientes, que te amamos, que deseamos darte. Bendícenos ahora, en el nombre de tu amado Jesucristo. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a